es jueves 28 de mayo. Gracias por unirse una vez más a esta propuesta que en las últimas semanas ha estado enfocándose en lo que es la mecánica de actualización, una dinámica interna, una dinámica de procesamiento interno con la cual toda la realidad evoluciona, y esa mecánica que el humano la tiene internamente facilita esa actualización. Cuando digo actualización, podríamos decir que es lo que podemos comprender como un proceso de transformación personal, un proceso de desarrollo basado en la conciencia, y justamente esa mecánica de la realidad o mecánica de la conciencia con la cual todo evoluciona y se expande, fue presentada hace 4 semanas como una visión macro, que luego la fui desarrollando paso a paso, esas 4 fases. Hoy estamos en la fase final, con lo cual tendríamos ya esa mirada que empezó siendo panorámica, esa mirada al detalle. Y como para ir, para quienes no se han unido a todos esos pasos desarrollados, por una parte les puedo comentar que pueden ver esos videos, están colgados en mi página de Facebook, que el día de hoy subí el de la semana pasada, y seguramente el de esta noche lo suba en los días siguientes. ¿A qué me refiero con esa mecánica de la realidad? ¿Cuáles son esos pasos? Los pasos son asumir, asimilar, desafiar, y hoy vamos a hablar de decidir. Esa mecánica de actualización, vamos a decir que está almacenada en nuestra propia biología. Nuestra biología, desde que somos gestados, está en un proceso continuo de actualización. Pero de eso no somos partícipes de forma consciente, es decir, que nuestro inconsciente biológico tiene las pautas o las claves de actualización. El ser conscientes de esos mecanismos nos permite participar. Y hacer esa participación va a hacer una diferencia entre ser abordados por la realidad o estar a bordo de una realidad. Son 2 escenarios totalmente distintos. El ser abordados por la realidad significaría que somos parte de un desafío contextual en el cual simplemente somos movidos sin que podamos tener mayor comprensión de que ese suceso o esa situación que viene a abordarnos tiene la finalidad de hacer un replanteo de referencias internas desde donde desplegamos una realidad. Para ir detallando esos componentes de esa mecánica de actualización, me estoy apoyando en una presentación que permite ir teniendo una imagen para ir haciendo una comprensión desde lo visual, y durante el desarrollo es posible que surjan preguntas, en especial si es que no se han unido en los pasos previos. Mi intención hoy día va a ser enfocarme en ese 4º paso, en el paso de decidir, pero también receptar preguntas sobre los pasos previos y si están quedando diferenciadas esas fases y de lo que se trata cada una de ellas. Y la tenemos a la vista, decidir madurar. Vamos a ver cómo la decisión se conecta con la madurez, cómo nos lleva a esa evolución. Cuando me refiero a una mecánica de actualización, esa mecánica de actualización corresponde a la realidad, esa realidad de la cual formamos parte. Y aquí empecé diciendo hace algunas semanas el tema de la realidad, el sentirme perteneciente a esa realidad o sentirme disociada, desconectada de esa realidad. Si yo soy parte de la realidad, vamos a decir que soy parte del ambiente. Y la realidad no se ataca a sí misma. Es decir, que en el ambiente no puede haber algo que me ataque a mí.
Justamente ahí tendríamos como un indicador de si me estoy sintiendo parte de la realidad, parte del ambiente, cómo me relaciono con esa realidad, cómo me relaciono con ese ambiente. Pero esa realidad, ¿desde dónde parte? Desde dónde cada uno tiene interiorizado, de ahí voy a utilizar la palabra que abre este proceso, que es el de asumir. ¿Qué tengo asumido como realidad? Podría decir que realidad con R minúscula es esa realidad particular que no tiene nada que ver con la realidad. El humano va a tener una interpretación de su círculo más cercano al cual lo puede estar llamando en mi realidad sucede una cosa y en tu realidad sucede otra. Cuando utilizo el término realidad, hablo de un contexto totalmente macro donde las realidades particulares están incluidas. Esa realidad macro que incluye a las realidades particulares tiene una mecánica de actualización que tiene estos 4 pasos: asumir, asimilar, desafiar y decidir. Hoy vamos a estar enfocados en esa 4ª fase de la decisión. Pero para recapitular, vamos a decir que cuando estuvimos desarrollando el concepto de asumir, asumir está totalmente asociado y conectado con las referencias. ¿Qué referencias tengo con respecto a cualquier tema? ¿Qué referencias tengo con respecto a lo que es la realidad? ¿Qué referencias tengo con respecto a la vida? ¿Qué referencias tengo con respecto a la salud? ¿Qué referencias tengo con respecto a las relaciones? ¿Qué referencias tengo? Van a ser un conjunto de significados. Vimos en ese desarrollo que las referencias están conectadas a los significados, a las interpretaciones, a un argumento, a un texto. Y ese texto, les decía, crea contexto. Justamente hoy, cuando hablamos de decidir, nuestra mirada va a estar en ese contexto. Y cuando decía hace 4 semanas que lo que tengo asumido, ese texto crea contexto, vamos a ver cómo desde ese argumento, desde esas referencias, desde esos significados o interpretaciones que van a tener un límite interno, un límite que en realidad no existe, un límite que justamente es el resultado de los elementos que tengo asumidos. Ese límite, cuando me encuentre en el contexto, en un desafío, ese límite va a encender una carga emocional. Esa carga emocional me va a movilizar hacia un tipo de respuesta que puede estar automatizada y puede estar siendo disfuncional. Uno de los indicadores que me permite reconocer lo disfuncional de mi respuesta va a estar justamente asociado con ese desborde emocional. El límite y la carga emocional que se activa en un desafío va a ser un indicador que me pone o me coloca en la puerta de una actualización cuando tengo cómo acompañarme, cómo gestionarme en ese desafío. ¿Cómo se asimila una carga? En esa semana, cuando hablamos de asimilar, les decía que la asimilación es fisiológica, la asimilación es a través del cuerpo, que el cuerpo está configurado, está seteado para entrar en modo de lucha o en modo de escape, y en algunos casos inclusive paralizarse, como desconectarse, anularse. Es un mecanismo de respuesta inteligente la anulación. Cuando hablamos de trascendencia, cuando hablamos de evolucionar, cuando hablamos de actualizarnos, esos mecanismos de base para la gestión de las emociones son totalmente disfuncionales. Para hacer una actualización requiero tomar toda esa carga emocional y asimilarla a través de mi propia fisiología. Ese drenaje que sucede a través del cuerpo permite que se genere una expansión interna.
¿A qué me refiero con expansión interna? Vamos a imaginarnos que internamente yo tengo para que se vehiculicen emociones unos conductos, un circuito por donde navegan esta química, por donde se desplaza esta química que me va a movilizar hacia la lucha, hacia el escape o que en determinado momento me puede dejar anulado. ¿Qué es lo que pasa? Que imaginémonos por un momento que mis conductos de movilización de esa química emocional tienen el grosor de un cabello. Y resulta que recibo un desafío y se genera una gran carga emocional y por esos conductos tan finitos no se puede movilizar todo lo que fue activado. Como no se moviliza, lo que va a suceder es un desborde. Con esa metáfora, lo que intento es poder graficar lo que implica un desafío emocional. Actualizarme, transformarme, evolucionar, implicaría una expansión en el circuito que permite la movilización de esa carga. Es decir, que en lugar de que sea algo tan finito como un cabello, que pudiese expandirse hasta ser como un sorbete. Digamos que ahí tendría yo un tipo de circuitos emocionales que ante un desafío puedan recibir, movilizar y vehiculizar esa química para que yo pueda pasar a la acción. Obviamente, ese nuevo conducto con ese nuevo espesor en otro desafío de una alta carga podría resultar igual pequeño, pero si lo expando y ahora tiene el grosor de una cañería, sería probable que pueda tomar esa carga y movilizarla. Lo que estoy intentando decir es que internamente un proceso de actualización a un nivel emocional lo que permite es una expansión del circuito por donde se moviliza la carga emocional. Y eso solamente puede suceder si ante un desafío, cuando yo me siento irritable o me siento frustrada o me siento enojada, en lugar de utilizar esa carga para la lucha, para el escape o anularme, hago una gestión fisiológica que facilite esa expansión de ese circuito en mi cuerpo. Entonces, la semana que estuvimos enfocados en la asimilación, hablaba de ese proceso que toma el desafío para gestionarlo a un nivel fisiológico. Hablamos de ese jueves sobre el magnetismo, que ese circuito emocional me va a dejar conectada hacia siempre los mismos elementos, que puede ser que me gusten, que me atraigan, o en evitación, eso no puedo manejar, prefiero alejarme, y ese circuito operando de esa forma magnética no madura, porque no se expande, porque estoy vinculándome siempre a los mismos elementos o evitando otros. Justamente la asimilación es posible cuando lo que me gusta y lo que no me gusta es gestionado a través de mi cuerpo y desarrollando una expansión a nivel de ese circuito por donde navega la emoción. En el tercer paso, que estuvimos enfocados la semana pasada y que está colgado el día de hoy en Facebook, esa conferencia, hablamos sobre el desafío y lo colocaba a nivel de autodesafío. ¿Por qué hice esa diferencia entre desafiar y autodesafiarme? Porque en realidad yo voy a ser desafiada cuando yo no tomo esa iniciativa de autodesafiarme. Quizás estamos acostumbrados a desafiar al resto, a transferirle la responsabilidad de algo, hazlo tú. Desafío al otro y yo no me quedo con ese autodesafío. Si nos educamos en un proceso de expansión continua, es totalmente adecuado que en el camino vaya colocándome autodesafío, porque el autodesafío me va a encarar con mi propio límite, con las referencias que tengo con respecto a diferentes temas, y con el automatismo
de mi forma de resolver o responder ante diferentes circunstancias. El desafío tiene todo que ver con el patrón reactivo, y decíamos la semana pasada que el patrón reactivo se apoya en referencias que al estar asociadas o interconectadas generan condiciones o condicionamientos o parámetros, me da un parámetro de cómo actuar en un lado o en otro, cómo debo ser ante determinada circunstancia, cómo no debo ser, de tal modo que esas respuestas, al configurarse en acciones, generan ese patrón reactivo. Hablamos la semana pasada que para poder gestionar un patrón reactivo, además de reconocerlo, debo de identificar en qué condiciones se apoya y esas condiciones en qué referencias se sostiene. Hablamos de que la referencia construye parámetros o condiciones y los parámetros construyen patrones. Es decir, que desarmar un patrón incluye el poner a la vista las condiciones o parámetros y reconocer las referencias. Y noten que vuelve a aparecer la palabra referencias y ahí podemos claramente comprender cómo desde las referencias que tengo asumidas, que tienen un límite específico, se construye un patrón reactivo. ¿Y qué sucede cuando se ha construido un patrón reactivo y yo salgo al contexto a relacionarme con alguien o con algo? ¿Qué sucede en ese contexto cuando yo salgo a relacionarme y en ese relacionamiento inclusive el componente afectivo está presente? La posibilidad de que se activen los patrones reactivos que veíamos la semana pasada, que son aprendidos en el pasado, si no los tengo desaprendidos, van a ser descargados en el otro. De ese modo no vamos a madurar. Por eso hoy cuando nos enfocamos en decidir, la palabra madurar entra en juego. Pero vamos a ver qué es lo que yo tendría que decidir para madurar y que esa madurez se transforme en una evolución. Vamos a ver cómo la palabra decidir se va a conectar con resignificar. Y ya podemos prever que cuando hablamos de asumir y hablamos de referencias, hablamos de significados. Los significados que yo tengo con respecto a diferentes cosas. Y desde mi mirada, cuando yo transito una vivencia, no tengo una distancia, no tengo una perspectiva, por lo cual la interpretación que le puedo dar sobre ese punto, solo cuando ha transcurrido un tiempo, y vamos a decir cuando lo veo desde el futuro, comprendiendo la finalidad, que solo la guardo con distancia, que la puedo reconocer con una distancia, me permite resignificar. Vamos a ver cómo desde ese lugar va a aparecer que la decisión de vincularme en el contexto, cuando yo asumo una actualización, me permite resignificar el por qué alguien hace lo que hace. Y por qué me toca esa fibra emocional. Y le puedo dar una resignificación a una activación que recibo para hacer algo distinto. Vamos a ver cómo todo eso queda organizado hasta el final. E imprimir. Decía en días pasados que los procesos de transformación basados en la conciencia muchas veces se quedan en un nivel de me di cuenta. Sí, eso ya lo tengo reconocido, sí, eso yo ya me he dado cuenta, sí soy consciente de que eso sucede. Sin embargo, no entiendo por qué, aunque soy consciente, porque aunque me he dado cuenta, no logro hacer otra cosa. Cuando hablo de imprimir, hablo de que esa comprensión, cuando se integra y se traslada a una acción, en ese círculo de impacto o pertenencia yo pude imprimir una respuesta distinta. No solo que desaprendí algo disfuncional, sino que pude imprimir una respuesta funcional ante la situación. Es decir, que esta dinámica de 4 pasos a donde nos está llevando es a poder desplazar al contexto una acción que resulte funcional
y que sea integradora de una expansión que la puedo vivir, que la puedo actuar, que la puedo desplegar. Es muy distante a lo que hoy. Cuando hablamos de el me di cuenta, es vital para que pueda luego trasladarse a una acción que se imprime en el contexto, pero el que me haya dado cuenta no significa que se va a desplazar. Hay todo un tránsito desde el darme cuenta que va a tener que transitar por un desaprender la acción automática, un drenaje de asimilación que magnéticamente me lleva a hacer lo mismo, para que al desarmar las referencias del patrón reactivo yo pueda desplazar una acción al contexto, pueda imprimir una respuesta. Todo este proceso de 4 fases, que les decía, está basada en la mecánica de evolución, una mecánica de actualización, una mecánica de la realidad, todas serían sinónimos, evolución, realidad, transformación. También podría decir en la mecánica de la conciencia. Y cuando digo mecánica de la conciencia, ¿a qué me refiero? Me refiero a que esta mecánica de estas 4 fases que he presentado parte de un reconocimiento, de un enlace a un punto o instancia original de partida, un espíritu que despliega toda su información en un campo de posibilidades, en un campo de potencialidades, y desde esos potenciales existencias, con una lógica, con una administración, cuando hablo de lógica y hablo de administración, podría decir que con una forma de enlazar, de vincular, de conectar. Con esa lógica de enlaces, de combinaciones, de administración, se pautan diferentes tipos de diseños que tienen su propia forma de pensar, sentir y actuar. De tal modo que el tener a la vista, el tener reconocido, el tener, y aquí voy a utilizar la primera palabra del proceso de la mecánica de actualización, tener asumido ese punto, ese instante o esa instancia de partida, va a ser una radical diferencia. Si lo veo simplemente en este gráfico y voy a poder diferenciar lo que sería tener asumido ese instante original desde donde se despliega toda la existencia, significaría tener desde ese punto hasta esa conexión con todo lo que está sombreado, que sería el inconsciente. Tengo asumido ese punto de origen, asumo todo el inconsciente en mi vehículo consciente. Esa sería una posibilidad. ¿Qué sucede si yo no tengo asumido ese instante original desde donde se despliega toda la existencia? Si yo no lo tengo asumido, mi relación con todo lo que existe va a ser desde un consciente concreto y tangible, que en realidad venimos configurados de esa forma. Yo nazco y mi atención está afuera, me vinculo con elementos concretos y para mí la vida es lo concreto. De hecho, tengo la asociación asumida que la vida se termina en un vehículo con su polo opuesto, la muerte. Esa configuración de polaridad es normal que todos la tenemos asociada, lo tenemos asumido de ese modo. No tengo la palabra asumir, que les decía, tiene que ver con un texto, con un argumento, con un guión, luego me va a generar un contexto. Voy a cambiar el tipo de gráfica para poder ver la diferencia de lo que implicaría tener asumido ese instante
o no tenerlo. ¿Qué pasa cuando mi noción y lo que tengo asumido con respecto a la vida tiene conexión únicamente con una línea de tiempo? Tengo nuevamente ese instante y en lugar de verlo ahora de forma esférica o de forma anillada, lo voy a colocar en un sistema plano. Tenemos el mismo punto de partida, ese punto de partida despliega todo el potencial en un campo de posibilidades de existencia, que va a ser administrado, que va a ser gestionado, que va a hacer enlaces en diferentes tipos de diseños. Cuando el diseño es humano, ese diseño tiene un pasajero, una identidad, un alma. Y cada sujeto, cada individuo va a tener su propia mentalidad, su forma de pensar, su forma de sentir y su forma de actuar. Y van a notar que no es lo mismo tener asumido un instante que está embebido en mi vehículo físico, que es ese instante original, que tener asumido que mi origen está en una línea de tiempo en el pasado. Son dos escenarios totalmente distintos. Yo voy a decir que quien tiene una noción asumida de vida que empieza en algún lugar del pasado y no tiene una conexión con ese inconsciente y con este instante original, el texto con el que configura su neurología luego le va a crear un contexto muy distinto. Vamos a ver cómo desde ese origen todos los enlaces que van a pasar por el inconsciente y llegan al consciente biológico es lo que me permite hacer esa dinámica de actualización. Si podemos ver en ese 8 que se despliega desde ese punto original hasta tocar el plano físico, esas 4 curvaturas son parte de ese proceso de asumir, asimilar, desafiar y decidir. Vamos a ver cuando está este mismo gráfico que lo vimos de forma circular o esférica, al ser visto de forma plana, nos permite graficar de una forma muy fácil de reconocer la diferencia entre lo que sería asumir un origen en la línea de tiempo que asumir un origen hiperabstracto embebido en mí. Entonces siempre estoy articulando desde mi vehículo físico y biológico un instante original, un espíritu, una esencia que está embebida en mí. En lugar de tener reconocido un origen de algo afuera en una línea de tiempo. Y uno me va a llevar a una referencia externa y de pasado. El otro punto es asumir ese origen en esa instancia embebida en mí, me lleva a una autorreferencia en el instante presente, porque siempre voy a estar con el cuerpo habitando el instante presente. De tal modo que la actualización siempre se va a dar en el instante presente desde una referencia interna, una referencia interna que se produce entre la conexión de mi consciente con el aspecto hiperabstracto que está embebido en mí. Son dos escenarios totalmente distintos. Por eso una mecánica de actualización, una mecánica de transformación basada en la conciencia, me va a permitir gestionar esa realidad, porque ese punto fundante es el que es el sostenedor de toda la realidad. Tenemos la conexión que sucede en el instante. Ahora, ¿qué voy a hacer con esto? Voy a volver a plantear ese instante original que tiene una conexión con el presente, instante a instante. Ese mecanismo de actualización estaría como en un tipo de pulsión, exhalando o emitiendo posibilidades que son absorbidas y son desarrolladas en una línea de tiempo. Instante a instante recibo una nueva pulsión y la desarrollo en el tiempo. Esa mecánica de
conexión y expansión es lo que me desarrolla esta linealidad. De tal modo que vamos a decir que el humano tiene como finalidad desarrollar experiencia y de esa experiencia que desarrolla, refinar conciencia. O sea que tampoco es que está mal desarrollar experiencia. De hecho, el humano tiene que desarrollar experiencias, pero de esa experiencia desarrollada, capitalizar, extraer, refinar conciencia de lo habitado. Si solamente tengo esa conexión, vamos a decir que ese seteo, esa configuración de nacimiento que tiene mi enfoque en lo concreto de la vida y tiene mi inconsciente desconectado de mi consciente, por lo cual me tiene desconectado de esa realidad que se despliega de ese punto original, en esa desconexión estaría yo operando en ese modo azul y desconectado de ese aspecto inconsciente que está sobre la línea. Y de aquí vamos a ver cómo mi vehículo físico, en esta propuesta de estos 4 pasos para la mecánica de actualización, entraba a reflexionar un poco sobre esta gráfica en base a una pregunta que me hicieron y que hoy voy a hacer énfasis, porque nos va a servir mucho cuando nos vayamos a colocar la atención en decidir, el que cuando hablamos de asumir, yo les decía que siempre sobre cualquier tipo de tema, conflicto, desafío o situación, yo tengo ciertas referencias asumidas. Tengo mi propio argumento, mi propia comprensión, mi propio entendimiento, que pueden ser por mis propias experiencias, por lo que he leído, por lo que me han contado. Entonces, si se dan cuenta, todo lo que yo tengo asumido viene desde esta línea de pasado hasta mi presente. Toda esta información que está almacenada en mi biología, porque todo lo que como especie hemos venido transitando el género humano, se van asimilando e integrando esos aprendizajes de tal forma que cuando yo tengo un desafío, las respuestas llegan en función de lo que la misma civilización ha ido aprendiendo. Entonces, toda esa información que yo tengo para responder es un conjunto de datos que están acumulados desde un máximo pasado hasta las respuestas más óptimas que como especie y civilización podemos tener. Así que ese asumir, esas referencias, ese contenido de información va a estar somatizado. ¿Okay? Ahora, les decía yo que para que yo entre en un proceso de asimilación que tiene que ver con esa gestión del límite, del hasta dónde llego, y que es lo que me activa una carga emocional, ese procesamiento está realizado con el inconsciente. Por eso les decía, es mi inconsciente biológico el que puede tomar la función de asimilación. La gestión emocional solo puede ser desplazada hacia ese territorio fisiológico para que la experiencia me pueda hacer un refinado de conciencia. Esa asimilación justamente nos va a llevar a ese reconocimiento del límite, como hasta aquí llego, y la carga que me activa el llegar hasta ese punto cuando es fisiológicamente abordada, tratada, genera una expansión que luego cuando paso al desafío, que también tiene que ver con el inconsciente, me refiero a inconsciente con el vehículo humano, está gestionando el consciente hasta vamos a llamar hasta este umbral, y este desafío es parte de lo que va a gestionar desde su inconsciente. Y el desafío, recordemos que está vinculado a esos patrones de respuesta, a esos enlaces que tiene articulado, esas condiciones que tiene articulado mi diseño humano, y va a configurar respuestas para llevárselas a dónde, al contexto. Imagínense por un momento que todas estas respuestas que se pautan aquí como patrones se van a desplegar acá. Imagínense que aquí tenemos a otro sujeto
y yo me vinculo en el contexto con un otro. Me vinculo en el contexto con un alguien, me vinculo en el contexto con un algo. Es decir, que cuando hablamos de decidir, vamos a hablar de qué voy a decidir para mi gestión de relaciones en el contexto. Imagínense que por un momento que yo tengo decidido, quizás porque nunca lo he considerado, porque nunca me he puesto a indagar qué tengo asumido con respecto a las relaciones, y yo tengo asumido que si alguien viene a hacer algo que a mí no me gusta, yo tengo derecho a, y el otro no tiene derecho a, porque irrumpe en mi espacio y lo que yo tenga asumido. Ya saben que siempre tengo algo asumido. Pero ¿qué pasa si yo decido abordar el contexto sabiendo que la realidad viene a actualizarme a través de relaciones en mi contexto de pertenencia? Si yo decido el tomar esa relación como una invitación, como una oportunidad hacia la actualización, yo voy a tener que decidir, y ahora voy a hacer un reto, yo voy a tener que decidir gestionar el patrón que se me activa cuando llego a un límite que no he asimilado, cuando me trae un elemento que no tengo integrado, para chequear cuál es la referencia en la que sostengo mi conflicto. Si se dan cuenta, hice como un reverso, porque yo parto de decidir darle soporte a la actualización de conciencia. Decidir tiene que ver con un reconocimiento a qué le voy a dar soporte. Le voy a dar soporte a la actualización, le voy a dar soporte a la conciencia que viene a hacerme una expansión a través de una relación en diferentes contextos, en mi contexto familiar, en mi contexto afectivo, en mi contexto laboral, todos esos contextos. Por el contexto, por una relación contextual, entra la oportunidad del futuro para en el presente darme un desafío, y aquí entra el reverso, darme un desafío que va a ponerme de manifiesto que mi patrón se queda corto para el desafío que el futuro me ha traído para actualizarme. Me va a tocar asimilar, el proceso de asimilación, como algo, saben que yo tengo algo concreto, y eso asimilado se va a hacer una molécula que se integra en mi cuerpo biológico. Entonces, no es lo mismo decidir asumir la realidad, y aquí les voy a cambiar contexto por asumir la realidad es el futuro entrando. Yo voy a decidir darle soporte a la realidad que viene a actualizarme, voy a decidir darle un soporte a la conciencia. La realidad es la misma conciencia. Voy a decidir darle soporte a la realidad o voy a decidir darle soporte a mis referencias. No, es que esas son mis referencias. Eso es lo que yo aprendí en el pasado porque me lo enseñó alguien así. Si se dan cuenta en ese punto, en lugar de utilizar la mecánica de actualización, mi decisión es validar mis referencias. Entonces sería como decidir en el presente, decir que el pasado que está escrito, así es, o voy a decidir darle soporte a la realidad para actualizarme, lo cual implica que voy a tener que chequear mi patrón reactivo porque hay elementos que no tengo integrados, no los tengo asimilados, y eso me va a llevar a ver cuáles son esos elementos que tengo no asimilados, cuáles son esos parámetros, esas condiciones que se sustentan en qué tipo de referencia. Entonces, parto de un manejo automático porque yo he venido funcionando de forma automática y voy a seguir funcionando de forma automática porque no está mal el automático.
Imagínense si tuviese que todo hacerlo con ciencia, tomar la llave, insertarla, encenderla y todo tendría que ser. Los procesos de automatización nos facilitan el poder llevar la atención a otro tipo de escenarios. El tema es cuando lo automático es disfuncional. ¿Dónde y cuándo me entero que lo automático es disfuncional? En la realidad, en las relaciones, en los desafíos contextuales. Es decir, que la gestión del conflicto, si tendría que decidir algo, podría decidir gestionar el conflicto con una finalidad de actualización, con una finalidad de conciencia. Sé que me está entrando un mensaje, lo voy a dejar para el final. Solo si quieren que lo atienda urgente ahorita, me lo ponen me queda más sencillo chequearlo por WhatsApp que parar la presentación para ver el chat. Si no, al final voy a responder esas preguntas. Entonces, vamos a seguir hablando sobre la decisión, porque es lo que, comprendiendo esa ruta de 4 pasos o 4 fases, al final esa decisión, ¿voy a darle soporte a la realidad que viene a actualizarme o voy a darle soporte a mis referencias que fueron articuladas de forma externa y en el pasado y las quiero seguir utilizando como mi verdad? Entonces, ¿cuándo y dónde? Eso decía, ¿cuándo y dónde vamos a hacer esa actualización? Les decía que el lugar, el cuándo y dónde, el contexto en el cual yo voy a tener mi atención desplazada hacia afuera, va a hacer que yo articule de algún modo que es el otro el que viene a traerme una conflictiva. En lugar de encuentro, tengo un desencuentro, y ese es el punto de la decisión, en el desencuentro. Parte de la decisión es, a ver, el otro me trae un estímulo. Efectivamente, el desencuentro se produjo, pero vamos a encargarnos, vamos a gestionarlo internamente, porque todo el proceso interno que se detona a partir de ese estímulo es interno. Tiene todo que ver con mi intérprete, tiene todo que ver la carga que se estimula por la interpretación que le doy y evidentemente las acciones que despliego van a tener coherencia con esa data, con esa carga y ese contenido argumentativo. Cuando yo decido apropiarme de toda la reacción como un procesamiento interno que obedece a referencias que tengo asumidas, me voy a encargar de mi proceso. Y aunque tenga mi atención puesto en el otro, la suelto para ver qué está pasando aquí. Lo asumo para investigar. Siempre voy a encontrar al final que va a haber un choque de referencias, las referencias que cada uno tiene asumido. Coloco mi atención en mí para hacer ese proceso que la semana pasada lo veíamos, ese secuenciado de desaprendizaje, para desarticular el patrón reactivo, para gestionar la carga emocional que está activo. También hablamos sobre el tema de que puedo ser yo mismo mi detonante y ese proceso interno que se despliega va a hacer que finalmente lance la respuesta al contexto de una forma reactiva. Lo que cambia en este punto va a ser la decisión de investigar, de autoindagar y entrar en ese proceso de desarmado interno. Y esa ruta que había marcado desde ese estímulo que activaba la carga emocional, que generaba esa pulsión y esa interpretación me lleva a una reacción, cuando estoy en un punto de decidir, me va a llevar a justamente ver el procesamiento tanto interno como la respuesta que emito hacia el contexto con esa misma visión de secuenciar y reparametrizar que la desarrollé la semana pasada. Ahora, decidir. Para quienes tienen noción frecuencial, decide suma 30. Recuerden que vivimos en el planeta número 3, Mercurio, Venus, Tierra.
esa tierra conectada con un cero, con un sol. La decisión es tomar un contexto sistémico donde ese 3 en ese triangulito nos daba el cuerpo físico, las emociones y esa neurología con el contenido, la mentalidad de estrés. De hecho, si escuchan, estrés. El estrés con que está asociado, con la gestión que le doy a mi pensamiento. Estrés, es tu 3. Pero también estrés, la banda en el que vivo dentro del sistema solar. Decidir, como les decía, es decidir la incorporación del contexto como una puerta de actualización, por lo cual la relación va a ser siempre la que venga a educarme sobre esas referencias que tengo asumidas. Y el decidir ser un científico interno que investiga, que se educa en ese contexto desde esa investigación, me va a llevar a hacer la gestión de esa realidad para poder. Viene la decisión, ¿le doy soporte a la actualización o le doy soporte a mis referencias del pasado? Investigar, tal vez sea un momento de sostener investigación. O sea, no lo doy por automático, por sentado y así es y así sigue siendo. Esa gestión justamente me lleva a ese indagar en ver cómo la realidad está generándome este impulso para hacerle un aprovechamiento a ese patrón automático, a ese patrón de respuesta que se detona en función de ese estímulo que me trae la relación. ¿Eso qué implica? Que en un conflicto va a haber una posición. Yo tengo mi posición frente al conflicto y el otro tiene la suya. Desde mi lugar, el otro me hace oposición. Yo tengo posición y el otro trae oposición. Yo asumo mi posición. Desde mi posición las cosas lucen así. No se trata de negar, no se trata de asumir lo que tengo. Cuando yo asumo mi posición de que yo veo esto, siento esto, pienso esto y actúo así, porque para mí lo importante es esto, porque tengo esta expectativa, porque esto es lo que necesito, esto es lo que deseo. Cuando le coloco todo a la vista, yo marco mi posición. Y desde esta posición, el incremento viene acá. Porque, por ejemplo, yo pienso que tomar jugo de frutas es lo más nutritivo que me pueda pasar a mí. Porque lo leí en un artículo y me lo validó mi médico nutricionista y lo veo en los chats de mis amigos. Eso es lo que yo tengo, un argumento, lo tengo asumido, y como yo me siento bien con este argumento que yo traigo en mi biología, así, esa es mi posición. Ahora, cuando tú me dices que tomé ese batido con el polvo de no sé qué, ese polvo está hecho en base a no sé qué químico y yo no lo quiero tomar. Yo tengo mi posición y tú tienes una posición contraria, me haces oposición. Y cuando yo exploro en esa ruta me doy cuenta que para mí lo importante, lo valioso, lo fundamental está en lo natural. Y podría ser que cuando investigo a la otra parte, lo valioso, lo importante, lo fundamental, está en el incremento vitamínico y de minerales que solo se logra en una condensación específica hecha en este aquí. Cuando yo veo ese y puedo tomar ese diferencial desde esa mirada neutra, puedo decir, ok, o sea que sobre este factor de nutrición, si yo pudiese enriquecer con estos minerales, puedo tomar esta parte que yo no la tenía integrada. Quizás yo estaba enfocada solo en lo natural y vegetal, pero no estaba contabilizando cómo estoy de minerales, cómo estoy de vitaminas. Y claro, veo que puedo a esto añadirle una mirada, porque esto no lo tenía integrado. Entonces, cada vez que yo tengo un conflicto, yo estoy referenciada en lo natural, tú estás referenciada en los minerales y en las vitaminas. Y tenemos un choque de referencias. Pero si yo puedo tomar esas referencias del otro y hacer una integración,
En la medida, para una función, vamos a decir que quiero optimizar mi desempeño biológico y para esa finalidad puedo ver si puedo tomarlo o no, o quizás dentro de mi misma línea puedo incorporar esa mirada de minerales y vitaminas que me estaba faltando y yo ya tengo un incremento. No solo veo lo orgánico, sino que orgánico y que estén determinados parámetros siendo atendidos. No sé si el ejemplo alcanza como para que se detecte que la oposición es la que me trae un incremento. Pero justamente poder leer posición y oposición me permite diferenciar error de equivocación. Entre la posición y la oposición es fundamental que yo pueda diferenciar error de equivocación. Me pregunto si saben cuál es la diferencia. Imagínense que no se las digo y piensan que es lo mismo. No es lo mismo. La diferencia entre error y equivocación, vamos a decir que la equivocación tiene todo que ver con la línea de tiempo. Yo el día lunes pensaba en hacer las cosas de un modo, mi teoría de que así voy a manejar la semana, y cuando me veo en el martes me doy cuenta de que mi teoría de la semana, como que hoy día no me sale, porque una cosa es la teoría y otra cosa es desarrollar la teoría. Si yo me estoy dando cuenta que para el día martes mi teoría no va a funcionar, pero la quiero sostener porque cuando yo digo que algo es así, así tiene que ser, y me tropiezo el martes y no me sale, pero sigo queriendo que la realidad se adapte a mí porque yo tengo una forma de hacer las cosas y por donde meto los pies saco la cabeza, entonces ahí es una equivocación. Cuando yo defino algo en un punto pasado y quiero extender esa referencia y hacerla calzar en la realidad. Eso es una equivocación. Cuando hablamos de error, el error tiene una categoría de, vamos a decir que es un ensamblaje, un ensamblado, que me permite hacer una exploración, tener una experiencia con una cantidad, una combinación de elementos, con unos elementos enlazados para una experiencia. En sí, la función del error es que detecte el límite de esos enlaces, porque al detectar el límite de esos enlaces, se expande. En sí, el error sería un acotamiento expansivo, pero esa expansión se da por conciencia. Si yo no le pongo la conciencia, ¿y por qué pasa esto? Y yo no le pongo la conciencia, si no hago un chequeo interno de referencias, no se va a expandir. La expansión es posible con la indagación y la observación, de tal forma que el error sería una estructura que genera, que es la vía de un incremento, es la vía de una, es la garantía de la evolución, porque no está cerrado. Se expande a sí mismo con la observación, con el reconocimiento del límite, con el reconocimiento de hasta dónde llego. Con ese límite mi alcance es este. Ese reconocimiento es lo que abre una expansión, por lo cual el error no tiene ninguna característica restrictiva como sí lo tiene la equivocación. La equivocación me va a dejar atrapada. Entonces, esos dos factores, entre posición y oposición, ejemplo de error. Ejemplo de error. Pues hay en la sala 29 ejemplos de error. ¿Responde o no responde? Cada uno de nosotros está haciendo el desarrollo de un error. Porque el error, repito, el error
Son enlaces, enlaces originales, enlaces esenciales, articulados en un diseño humano. Esos enlaces articulados van a ser expuestos a la realidad para verificar si esos enlaces son los únicos válidos. Cuando yo los juego en la realidad y veo que mis enlaces no funcionan, esa conciencia que reconoce el límite de esos enlaces te otorga el incremento. Por eso digo que el error es la base de la existencia, porque la existencia es un conjunto de enlaces. Por eso digo, hay 29 ejemplos en la sala. Todos somos un ejemplo de esos enlaces originales puestos en juego en la existencia. No hay nada de malo en esos enlaces originales puestos en juego en la existencia. La palabra error suma 78. 7 ese punto de origen y su interconector 8 son enlaces originales puestos a juego en la existencia. Estamos 29 errores en la sala. Ahora, error no es equivocación. Por eso presento la diferencia. La garantía del incremento es el error. Pero el error no está diseñado para dejarte atrapado ahí. Es la no incorporación de una mecánica que te actualice lo que te deja atrapado ahí. No es el error. Por eso, cuando yo empiezo a incorporar, vamos a decir que estos criterios, y me los aplico en la vida, lo que voy a hacer es resignificar. Porque yo le había dado un significado que los enlaces, las condiciones, los parámetros, mis patrones son los que me tienen atrapado. Y no es verdad. Son tu garantía de incremento. Ahora, si no los utilizo como un capital de procesamiento para la expansión del incremento que viene pautado en la misma estructura del error, bueno, sí, me quedé cristalizada en esa versión. Pero la estructura está hecha para el incremento. La conciencia es una estructura expansiva. Lo que sí puede suceder es que no sepas cómo gestionarlo. Y es un poco lo que he venido haciendo, ese desarrollo que he preferido entrar cuadrito por cuadrito para que la importancia de cada paso quede a la vista. Porque supongo que asumo, listo, me meto en la asimilación, tengo mis patrones, pero cada vez que tenga un desafío en el contexto, que ya veo que el desafío me va a venir por el contexto a través de las relaciones, yo no las utilizo para el incremento. ¿De qué me sirve la teoría? No voy a poder imprimir una actualización. Entonces, aquí lo primero que voy a hacer es resignificar la razón del conflicto. Resignificar la fricción con el otro en una relación. Es mi garantía de incremento. ¿Le voy a dar soporte a la actualización o no? Decide. De eso se trata el decide. Ok, comprendo. Una vez que comprendo, ya puedo asumir. En realidad, estoy haciendo estos jueves ir como pedacito por pedacito, porque, a ver, si ya pongo todo al frente, si ya lo comprendo, ¿lo voy a asumir sí o no? Decide. Cuando lo decido, ok, hay una ruta, hay unos pasos, pero ya sé, y no digo que la relación no te va a causar fricción, te va a causar fricción, si esa es la mecánica, te va a causar fricción, te va a llevar al límite. ¿Para qué? Esa es la diferencia, la finalidad. Si solamente te va a sacar fricción para hacerte pasar un mal rato, como que no tiene sentido. Pero si la finalidad de la fricción en una relación es la actualización, es otra cosa. Yo resignifico la razón del conflicto. Para poder hacer una impresión, y ahí no salió el imprimir, pero es para poder hacer una impresión, para llevarme ese incremento a la acción. El incremento no es teórico, el incremento es vivencial.
Y el incremento justamente se trata de la habilidad que no tengo. Tengo cero de esa habilidad, tengo la garantía de incrementarla cuando gestiono el conflicto. Y ahí estaba diferenciar, sí, que lo veía como diferenciar error de equivocación, y una palabra que calza ahí muy bien, e inclusive diferenciarlo de engaño. La pregunta es, ¿lo diferencian o no lo diferencian? Para que lo tengan claro, supongamos que yo vivo un desafío y no me he dado cuenta, porque lo tengo en punto ciego, lo cual es normal, que hay un patrón que siempre me está saltando. Y como lo tengo en punto ciego, no había reconocido que ahí estaba. Cuando ya reconozco el patrón, es decir, cuando ya me doy cuenta de que el patrón está activo, que está funcionando, y cuando ya me doy cuenta que estoy en el punto de decidir si doy soporte a la actualización o doy soporte a mis referencias viejas y a quedarme con el modelo caducado, no hay problema, pero ya no es error, es engaño. ¿Sí? ¿Por qué lo dejé al final? Porque justamente cuando estoy en ese punto de decidir si actualizo o cristalizo, y ya vi la mecánica que me opera, pero decido cristalizar, no hay problema, decido cristalizar, no hay problema, pero ya no es error, porque me estoy perdiendo la garantía del incremento, es engaño. ¿Sí? Error, lo hice como no era, equivocación, hice lo que no era. Ajá, está muy buena esa, está muy buena. Qué chévere que esté Walter. Vamos a ver, la línea de tiempo nuevamente. Estoy parado en el presente y en el presente ya sé que un estímulo externo me va a traer el encendido del patrón reactivo, porque yo pienso que ese detonante que está afuera es la causa de mis desafíos, pero cuando yo decido darle soporte a la actualización y voy a hacer una observación de toda esa ruta, con esa finalidad de asimilar, de desaprender ese mismo proceso, justamente al que le doy contención para el desarmado, es mi decisión del soporte de actualización. No decido cristalizar, sino decido dar soporte a la actualización. Entonces, haciendo como un resumen, yo decía que si solamente traigo mi diseño humano con la configuración que tengo de nacimiento, asumida que vivo inmerso en una existencia dual, y en esa existencia dual tengo bloqueada la parte de la asimilación porque no tengo un enlace a ese origen que está en esa zona hiperabstracta, pasando todo el inconsciente. El autodesafío no tiene cómo ser gestionado. Y me voy a quedar en ese loop de la cristalización. Y ahora vamos a ver aquí, vista esa misma mecánica desde la forma circular, esa desconexión de ese instante original no me deja hacer esa oxigenación de una nueva posibilidad de actualización. En síntesis, ¿qué sería la decisión? Para que haya una decisión, yo necesito ese enlace, el que me enciende toda esta dinámica de 4 pasos. Tener esa mecánica de actualización, vamos a decir que la comprendo, sé que es un proceso que va a pasar por diferentes instancias que van a requerir de implicarme con diferentes procesos, y al final esa decisión de actualizar o cristalizar siempre la va a venir en juego. Yo digo que la oportunidad de actualización, dado que viene a través de una relación contextual, en tu contexto afectivo, social, familiar, en el que sea, va a venir esa oportunidad donde yo voy a tener que decidir si dar soporte a la actualización o a la cristalización.
vamos a decir que en ese sentido yo no decido cuando la realidad me trae lo que me trae. Es la realidad quien decide cuándo actualizar, dónde actualizar. Lo que si tengo activo y comprendida esta mecánica y tengo ese compromiso con actualizarme, ese proceso, esas 4 fases, yo le voy a dar aprovechamiento al desencuentro que puede suceder en una relación afectiva, social, comercial, de la naturaleza que sea. Voy a dar aprovechamiento a ese desencuentro y ya sé que voy a tener que gestionar patrones y cargas, que son la ruta de donde voy a extraer la conciencia, para que ese error, que les decía, esos enlaces que tienen la garantía del incremento, al deconstruir mis enlaces, pueda yo regenerar un soporte, porque cambio referencias, actualizo referencias. Esta síntesis que hemos ido teniendo en cada una de las fases nos da un extracto de lo que se trata cada uno de esos aspectos. En este caso, esta síntesis de decisión nos coloca realmente a la vista, transitamos esos 4 fases. Hoy como que quise abrirles hablando un poquito de todas, como para hacer una recapitulación de todo lo que habíamos visto, para quienes estamos ya transitando esos 21 días de la zona de contención de patrones, que tengan este video a la vista, además de sus clases, creo que les puede ser de provecho. Linda, decidir o no decidir, sería permitir a la realidad hacerlo. La realidad elige sobre la actualización. O sea, es la realidad la que te trae un desafío. Mira, nadie en el planeta decidió vivir una cuarentena global. Así es que la realidad decide. En ese sentido, la realidad decide cuándo y dónde. ¿Cuándo? Planeta Tierra. ¿Dónde planeta Tierra? ¿Cuándo? De marzo a mayo. El cuándo y el dónde, el tiempo y el espacio son la misma estructura de la realidad. Cuándo y dónde, contexto, realidad, son sinónimos. O sea que la mecánica de actualización de la realidad, con lo que la realidad se actualiza a sí misma, actualiza ¿qué? Su espacio, donde, en el instante que sea, cuándo y dónde, es la materia prima de la realidad. O sea que la realidad con su materia prima, cuándo y dónde, lo que sea. En ese sentido, la realidad decide al 100%. Lo que yo puedo decidir, como soy un fractal de la realidad, también tengo una decisión, pero una decisión muy con minúscula, muy chiquitita. Desde esa minúscula chiquitita, mi decisión es participar. Ahora, si yo no participo, también está muy bien. En lugar de ser abordada por la realidad, no podría ir a bordo de la realidad. La realidad me abordó como me abordó. Pero cuando participo voy a bordo. Y para estar a bordo necesito la comprensión de su mecánica, la comprensión de lo que implica una decisión, el compromiso de lo que implica una decisión. Pero yo decido de que cuando viene un desafío, reacciono como Marcela le sale. No va a ser de otra forma. Pero vamos a decir que desborde desplegado, vamos a decir, a ver, aquí yo tengo ciertas cositas asumidas que como que no me están funcionando y cierta carga que no la he asimilado, porque hay un límite que tal vez no lo estoy viendo, hay una necesidad no atendida, hay un patrón que se acaba de exteriorizar. Me siento en una ruta de indagación para extraerle la conciencia a la vivencia. Hice lo que hice lo que me sale, pero participo de lo que me sale. Entonces no
no es ser lo que no soy, ni colocarme donde no estoy. Hago lo que, siempre voy a hacer lo que tengo asumido. Pero me voy a sentar a reconocer qué es eso que tengo asumido, ese texto que me creó este contexto. Porque finalmente esas referencias, eso no asimilado, eso no integrado, articulado en una respuesta automatizada, es con lo que yo le voy a responder a la realidad. Y cuando, ok, déjame ver, déjame ver, déjame ver, déjame ver, es cuando hice esa ruta de reversa. Ya estuve en la realidad con lo que tengo, vámonos a ver los patrones, qué es lo que no tengo asimilado y qué es lo que tengo asumido. La ruta de reversa. Entonces yo puedo decidir participar haciendo esa indagación de la ruta de reversa en una realidad que yo no decido, porque la realidad decide. Entonces, sí y no, Linda, son esos dos aspectos. Yo no decido que haya una cuarentena global, la realidad lo decidió, el cuándo, el dónde, el cómo, todo, pero yo decido participar. Están los dos aspectos, esa es la paradoja. Isabel, ¿podrías dar un ejemplo de error? Tú eres la que preguntaste el ejemplo de error. Tengo otra pregunta que no eras tú, pero una vez más, estamos aquí 28 ejemplos de error, 29 ejemplos de error. Yo diría que tendríamos que tener una amplia comprensión de lo que es el error, y ahí lo mejor es poderlo ver como frecuencia. Error suma 78, ese punto original es 7, y ese 8 es su conector que entra a la existencia. Es decir, que el error es ese espíritu en ti, es el aspecto del espíritu, es los enlaces del espíritu desde un campo hiperabstracto, desde un campo iónico, esos enlaces esenciales, esos enlaces del espíritu, entrando a la existencia a ver qué hace con eso. Pero eso no lo tenemos visto como error, porque el error lo tenemos como algo malo, negativo, restrictivo, y el error es tu enlace al espíritu. Es la cuota de espíritu para existir. Y aquí tenemos 28 cuotas de espíritu para existir. Y desde ese ángulo, el error es perfecto. Porque de paso te otorga ese incremento, porque ese 8 es como un elástico. El problemita es si yo no tengo un elástico y es a mi modo. ¿Qué es parte de la cuota del 78? Es la parte de la cuota del error. Pero justamente el incremento podría ser que en lugar de ser tan cristalizado y tan a mi modo, mi incremento se trate de ser flexible, por ejemplo. Pero solo cuando yo asumo que yo me cierro y es a mi modo, cuando yo asumo y lo proceso, podría hacerse flexible. La posición me trae una O, una membrana. Yo puedo verlo como una O, un 16, una posibilidad para el receptor, un oxígeno, pero que es la membrana permeable, el intercambio, me nutro de la diferencia y le aporto lo que no tenía. Ahí tendríamos una membrana cuando hay intercambio. Pero si yo estoy cerrada en mi posición y aquí nadie me cambia en mi verdad, y es a mi modo si quieres, y si no también, ese O no es una membrana de intercambio, es un muro blindado. Y la realidad va a venir a romper mi muro blindado. ¿Cómo reconozco el error? Esa es una pregunta espectacular, y a eso es justamente a lo que te invita ese proceso de indagación, y es a lo que yo llamo, yo no puedo desaprender un patrón que no reconozco. Ponía la semana pasada el ejemplo. Un puntito es una referencia. Dos puntitos son un parámetro. Entonces, si no me miras, no me amas.
Ya se hizo una condición que para que me ame tiene que mirarme. Yo tenía una referencia que me ama, yo tenía una referencia que me mira. Tienen que mirarme y tienen que amarme. Ahora, conecto las dos. Si no me miras, no me amas. Ya hice una condición. Y voy a colocar un tercer punto. Mirarme, amarme y encerrarme. Si no me miras, no me amas. Condición, patrón, y me encierro. Cada vez que no me miras, pienso que no me amas y me encierro. Ya tengo un patrón. Yo quiero que vean eso. Entonces, mi patrón es un triangulito. Cada vez que yo vea un triangulito, aquí está mi patrón. Pero cuando yo vea un octógono, ese no es mi patrón. ¿Cómo yo desaprendería el uno o el otro si no sé su forma? Entonces, lo primero, para yo poder reconocer mi error, tengo que saber reconocer mi patrón. Para que cuando lo reconozca, cada vez que ves un triangulito, como ya sabes que tiene 3 vértices, se va a tratar de quitarle y ya un vértice y ya no tengo triángulo. Listo. Estoy haciendo un ejemplo así bien como para hacerlo didáctico. Pero hay una fantasía con el respecto al tema de yo ya conozco a mi patrón. No digo que no, pero el reconocimiento de un patrón es, si es un triángulo, tiene 3 puntos, tiene 3 vértices, es lo que hace un triángulo. Puede ser equilátero, isósceles, escaleno, esa es otra cosa, pero 3 puntos es un triángulo. Cada vez que yo vea 3 puntos conectados, es un triángulo y me voy a encargar de gestionarlo. En sus referencias y sus parámetros, sus condiciones. Ya sé que me voy a encontrar con 3 condiciones, ya está. Si yo no hago eso, si yo no lo tengo a la vista, mi patrón, ¿cómo lo voy a desaprender? Entonces, ahí estaría haciendo del error un engaño, porque me estoy engañando. Tengo mi patrón reconocido, perfecto. Ahora puedo entrar en un desaprendizaje de un patrón. Muy bien, ahora sí calza desaprender. Terminen desaprender. El desaprender sería, le quitamos el vértice y ya no es triángulo. Listo, ¿tengo una forma para responder? No, tengo que ensamblar una respuesta. Tengo que articular nuevos enlaces, tengo que articular una nueva respuesta funcional al desafío. Ahí está el decidir imprimir. Entonces, parte de mi objetivo, el hacer este proceso secuenciado, una mirada macro mecánica de actualización. Vamos a cada paso, asumir, asimilar, desafiar y decidir. ¿Es para qué? Es para que no me cuente la fantasía de que el proceso no, el proceso no, el proceso no. Deben saber en qué parte del proceso estoy y no esperar que estar aquí cuando estoy acá. No estoy tal vez en el punto de la decisión de estoy viendo qué tengo asumido. Ya está, muy bien, no pasa nada. Fantástico. Y estoy en ese asumir. Estoy ahora en la gestión de la carga, la asimilación en mi cuerpo, listo. O estoy en la gestión de patrones, listo. Para luego, la decisión es el soporte que yo le voy a dar a la conflictiva. Una soporte de conflictiva, no importa, se me presentó el patrón, no importa, ese es mi lugar del incremento. Nadie ha dicho que no tenía que, el patrón se tiene que expresar para que yo lo pueda ver y yo lo pueda desarmar y pueda gestionarme la química y pueda abrir los enlaces y pueda darme cuenta cuál es el límite, qué es lo que no me sale. Resulta que a mí no me sale decirte que necesito esto. Soy buenísima dando, y soy malísima diciendo lo que necesito. Esa es mi zona de incremento. Yo voy a tener que imprimir en algún punto el decir, necesito esto, con todas sus letras. Y ese tal vez es el acto más amoroso que tenga conmigo. ¿Por qué dar? Te puedo dar cátedra de cómo dar, pero de pedir y decir que necesito, eso no me salía. Entonces, cuando hablamos de un proceso de transformación basado en la conciencia, el incremento que se va a imprimir en la realidad es lo que no sabía en el capítulo 1. Entonces, cuando yo
no sabía en el capítulo 1 decir necesito, es porque tenía asumido que necesitar era algo mal visto, era algo vergonzoso, era una herramienta de manipulación para someterme. Yo no podía decir que necesito, porque mi mamá me dijo que tenía que batirme la vida sola si me iban a ver la cara, entonces yo no le puedo decir a alguien que no necesito. Todo el texto que más adelante va a crear un contexto. Cuando yo veo, ya me di cuenta de lo que tengo asumido. Ahora vamos a ver, ¿y cuál es ese límite que tengo asimilado? La verdad es que cada vez que yo quiero decir que necesito, me paralizo, me ahogo, me da algo, vamos a drenarlo a través del cuerpo y ver cuál es, que ese límite se expanda. Y cuando ya entra la parte de asumir el patrón de respuesta, de, ajá, estas son las conexiones que hago para poder desaprenderlo hasta que en un punto desarmado, yo voy a bajar a hacerlo porque ya drené la carga, ya tengo otro significado y bajo a la cancha de la relación a decir, necesito esto. Que nadie ha dicho que el otro te lo tiene que dar, ¿no? Pero yo tenía que poder expresar, imprimir algo. Y tal vez en ese instante me doy cuenta que cuando yo pude reconocer mi necesidad, reconocérmela a mí, poder comunicarla, en ese instante se resolvió quizás por mi propia gestión. Pero hay un incremento. Esa fase, ese reconocer cada cuadrito del proceso, de eso se trata la conciencia. De eso se trata la mecánica de actualización, porque se actualiza en función de un diseño que sabe hacer esto y su versión expandida sabe hacer esto y en su versión expandida sabe hacer esto y cada vez puede gestionar más cosas. Es nada romántico, es muy práctico. Obviamente requiere que me implique en lo cotidiano de los desafíos. El error parte del desdoblamiento, donde se muestran las estructuras espacio-temporales limitantes. No sé a qué te refieres como estructuras espacio-temporales limitantes. Lo que yo te podría decir que la estructura espacio-temporal va a colocar límites, porque a través del límite se van a expandir esos alcances. O sea, el límite es totalmente necesario para la expansión. No sé si alguna vez te ha pasado, ahí tal vez lo puedas reconocer, que tú ves una cantidad de posibilidades enorme y no haces nada porque hay tanta posibilidad que te quedas como mareada con tanta posibilidad y no haces nada. Pero de repente te dicen, mira, es tanto para tal hora y al acotarte el límite te pusiste pilas y lo sacaste. Esa es la función del límite. El límite es una invitación al movimiento. Si te das cuenta, yo pienso que en todas partes es algo similar, el desafío de haber cambiado la dinámica de cómo gestionábamos nuestra vida cotidiana nos ha puesto a todos al límite. Y al ponernos al límite nos ha salido los recursivos. O sea, el límite es la base de la expansión. Entonces, en ese sentido, la estructura espacio-temporal va a colocar límites, pero eso no te hace, pero no es limitante. Es el limitante que ves haciendo ruido. Sino que ese mecanismo del límite es el mismo mecanismo que te va a hacer un incremento. Que a partir de hacer el recorrido de los 4 pasos se expande la conciencia, por supuesto que sí. Es justamente la mecánica, por eso es una mecánica de actualización. Pero ¿por qué tomamos como error? Lo tomamos como error porque tomas como referencia el ser de un modo, tomas como referencia el que no debería ser así y tomo un ideal al que no, es más equivocación que error. Que por eso hace un momento expliqué que no era lo mismo. El tener asociado que debe ser de un modo que no debería ser así, que es un tema de deber ser.
la gestión que hemos hecho de esa mecánica que nos hace ver como que estamos mal, y en realidad no estamos mal. Por eso te digo que vas a tener un desafío en relaciones, el desafío te va a traer fricción, y la fricción te va a llevar a que justamente incrementes una capacidad de respuesta. Todo eso no lo teníamos visto como una mecánica de actualización, sino que yo tenía mi fantasía de que el otro me va a adivinar, y si yo solamente medito, el otro me va y va a cambiar y todo va a ser maravilloso. Quizás es más fantasiosa esa idea que la real gestión del incremento. Al expandir la conciencia se crea una escriyenda. Yo diría que al imprimir me grafica mejor el mensaje, porque podemos, tal vez sea solo mi percepción, ¿no? La idea de que la conciencia se expande. Y, a ver, esto es de salir a hacer algo en función de la conciencia y los nuevos enlaces que voy teniendo. O sea, no se va a escribir, ya no es la leyenda, sino la escriyenda. Sí, pero esa escriyenda es que yo voy y hago algo, imprimo algo. Lo fui viendo a través de la charla. ¿Cómo efectivizo la decisión? La decisión. Mira, la realidad te va a regalar siempre la oportunidad. Aquí, en medio del desafío, ¿decido sostener la cristalización o decido la actualización? Lo cual no implica que tengo que portarme angelicalmente. Te va a salir lo que te va a salir, y luego que me sale lo que me sale, me siento. Y hago toda una ruta de escaneo, de desaprendizaje, de detección de patrón. Vamos a decir que cada quien en la fase que esté capitaliza en el donde está. Y bueno, si estoy para ir incrementando herramientas, pues fantástico, eso lo tenemos ya vía procesos, podemos ir incorporando y entrenando la observación para llegar a esa finalidad. Esa estuvo muy buena. Si no me miras, no me da más condición, patrón. Ah, no, tengo alguna. Patrón, súper. Y de acuerdo, Marcela, muy claro, perfecto, todo muy claro. Muchas gracias, de verdad, a todos ustedes. ¿Y cómo imprimen? No imprimes tú en la biología. Esa es la parte que a mí me preocupa, de se expande. Y cuando digo imprimir, voy a hacer, ya, retiro imprimir y hago algo que no sabía hacer. Para seguir el hilo del ejemplo, soy capaz de mostrar mi necesidad. Soy capaz de decir necesito. Soy capaz de decir ayúdame. Soy capaz de decir necesito recibir de ti esto. Para el que solo sabía dar y no sabía cómo recibir, eso es un hacer por fuera de los límites que tenía configurado. Cada quien tiene el suyo, y en el momento que reconoce cuál es su límite dentro de la conflictiva, le puede quedar a la vista cuál sería su intermedio. Yo solo he puesto un límite con respecto a ese tema. ¿Okay? Bueno, pues creo que por ser el cierre de la mecánica de actualización, me he dado un poquillo más de una hora, estamos 1 hora 34 minutos. Realmente agradezco que estén acompañándome los jueves. Había dejado por ahí si tenían alguna pregunta con respecto a todo el desarrollo, las he recibido, he respondido hasta donde me sale la claridad de la comunicación, y en la medida que les sea posible, si tienen temas por donde quisieran que continúe, nos veríamos el próximo jueves para una nueva propuesta, ya por fuera de la mecánica de actualización, siempre hablando de conciencia, comprometida con su expansión. Gracias por estar aquí. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. A ti. Gracias, Marcela. Buenas noches. Gracias, Marcela. Gracias.